Salvo que tengan Photoshop, que ponga la cara de DiCaprio. No importa, pero a mí está más bravo que yo, DiCaprio. ¿Ya podemos? La culpa es de la isla de Alonso, que está ahí haciendo el rato que deja de alejar a Alonso. ¿No vamos a poder hacer una puerta? Bueno, entonces acordemos esto. No vamos a poder salir hasta que termine. Nadie, o sea, la gente que tiene el baño. Sí. Hola. Bien, chicas, Bueno, bienvenidos al taller de es para que vean que la pensar situaciones de enseñanza para la formación de lectores y escritores en el ámbito de la literatura. Cuando con Andrés nos sentamos a pensar esto, quizás la idea que teníamos era que sea un taller para generar puntos que tienen que ver con la construcción de herramientas. Bueno, así fue igualmente los encuentros. Yo pedía y él mandaba. Así que hay distintas cuestiones. No, pero cuando nos sentamos a preparar esto, pensamos en un formato taller y discutimos bastante sobre esta idea si los talleres tendrían... ¿Qué dejaba un taller? En realidad, una vez cuando lees, bueno, este taller es un espacio para reflexionar. Y en realidad la reflexión es posible después de mucho tiempo de reencontrarse bastante con los saberes, con los contenidos, con las cosas que circulan en este espacio. Y cerramos con esta idea de intentar brindar herramientas. Herramientas que, por un lado, podamos encontrar en los sustentos teóricos, pero también que puedan ser resignificadas, contextualizadas, problematizadas en torno a esto que nos preocupa, que es poder generar en las aulas y generar en nosotros esta idea de un lector y un escritor. Nos hemos peleado mucho también, porque realmente, bueno, agradecemos en primer lugar la posibilidad de poder brindar este espacio, ¿sí? Agradecemos a ustedes fundamentalmente por estar hoy acá y compartir con nosotros esto que estuvimos creando, y una clave creo fundamental, que lo hicimos con muchas ganas, ¿sí? Con mucho amor, y la idea es, como decía Esas son las palabras que impactan, hay varias. Amor es la primera. Esa también gustaron el equipo. Esa la digo yo porque eres más mala. Así que bueno, básicamente acordamos esto, o sea, de que en realidad decíamos, ¿qué se llevan? Preguntas, herramientas, bueno, ahí también hubo una discusión, y en realidad pensamos que se van a llevar algunas herramientas de algunas posibilidades, algunas posibles situaciones de lectura, ¿sí? No en el sentido de que esto está acabado, sino que particularmente cuando llegue la instancia o el momento en el que ustedes van a trabajar, seguramente va a haber muchas, ¿sí?, de las chicas que van a tener que observar lo que hace el resto, ¿sí? Sobre todo los que ya están ubicados en la mesa, que bueno, inevitablemente son los que van a trabajar, ¿sí? Ya está. Después el malo soy yo. Igual nadie se cambia de lugar, ya está, ¿sí? Bien, entonces, una de las primeras que en el taller está planteado es esta idea de pensar acerca de las situaciones de enseñanza. Es decir, Andrés es especialista en prácticas del lenguaje, en literatura, yo vengo de la parte de la didáctica, y problematizando más sobre la enseñanza en cuestiones generales. Entonces, poder juntarnos y dialogar es algo que nos permite pensar juntos y producir preguntas que nos muevan a los dos a encontrar algunas respuestas. Es decir, discutimos mucho si usábamos la palabra seguridad,
discutimos si existían las palabras certezas, y creo que los que salimos más enriquecidos con todo esto y los que vamos a salir mucho más favorecidos somos nosotros los docentes, nosotros quienes preparamos. Creo que cada situación de enseñanza lo que posibilita es eso. Quien más tiene la posibilidad de enriquecerse para poder brindar a otros mejores oportunidades es quien está acá adelante. Pero bueno, por eso Andrés me parecía que cuando arrancó agradeciendo, también comparto esa mirada. Entonces, este taller es una situación de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado la decisión, tenemos la intencionalidad de acercar determinadas herramientas para que ustedes puedan, por un lado, transformarlas en insumos para pensar propuestas de enseñanza, pero también para que puedan atravesar esta idea de su formación como lectores y escritores de literatura. Entonces, si hay una intencionalidad, hemos ocupado lo que tiene que ver con un espacio, hemos pensado lo que tiene que ver con algunos recursos, planteamos algunas actividades como desafíos para que ustedes puedan resolver, y hemos también decidido algunas estrategias a la hora de pensar nuestras intervenciones. Por eso es una situación de enseñanza. Pero hay algo que lo hace particular, que tiene que ver con aquello que vamos a transitar o que ustedes de alguna manera se van a intentar apropiar, que tiene que ver con el contenido. Y ese contenido no es más ni menos que proveniente de las prácticas del lenguaje, y sobre la práctica del lenguaje, esta idea de ser lector, ser escritor, no en todos los ámbitos, sino específicamente que es el de la literatura y la educación literaria. Bueno, una de las primeras cuestiones que nos vamos a preguntar es ¿qué es ser lector? ¿Sí? Y seguramente cuando nosotros... Andrés, vos podrías elevar un poquito la voz porque acá no te escuchan. A Cristian se lo escucha perfecto, Fue el día del maestro, y el maestro sabe por la voz. Claro, el profesor está bajo. Básicamente lo que estaba recién preguntando era en realidad era para llamar su atención. Bueno, ¿qué es el lector? Preguntaba. ¿Sí? Nos preguntábamos con Cristian y seguramente cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de recorrer, de recordar, ¿sí? ¿Cuál ha sido el momento en el que se iniciaron como lectores, ¿sí? De literatura específicamente, que es lo que hoy nos ocupa, ¿sí? Entonces decíamos, ¿cómo alguien se convierte en lector? ¿En qué momento se hace lector? ¿Cuándo? ¿A partir de qué condiciones? ¿En qué contexto? Alguien se hace lector, se forma, se convierte, y bueno, acá hay una serie de cuestiones teóricas que nosotros empezamos a trabajar y retomando, no sé, la gente que estuvo el lunes en la apertura de las jornadas, hubo un concepto que justamente compartíamos ayer, el de las lecturas oblicuas, ¿sí? Y creo que particularmente lo que nosotros queremos brindar es la posibilidad de pensar, ¿sí? En esas lecturas oblicuas. Entonces, por ejemplo, recordábamos lo que decía Michel Petit acerca de cómo alguien se hace lector. Ella dice, particularmente Michel Petit, ¿sí? por ahí las chicas que no lo recuerdan, es una socióloga francesa, ¿sí? Y particularmente dice que en realidad nosotros nos hacemos lectores a partir del contacto con nosotros, ¿sí? Es decir, necesitamos, o sea, nadie nace lector, sino que se hace, ¿sí? Es una respuesta a una serie de condiciones que deben darse, es decir, necesitamos de la mediación del otro, necesitamos que el otro aparezca, ¿sí? Y que además encienda el deseo de leer, las ganas de leer, ¿sí? Y justamente creo que cada vez que ese otro abre esa posibilidad de mediar con un texto, lo que inaugura es la posibilidad de que yo vaya abriendo o vaya trazando un poco mi camino como lector, ¿sí? Entonces, particularmente, Michel Petit se opone a una construcción que tiene que ver con la formación de lectores o la construcción. ¿Por qué? Porque la idea de construcción de lectores, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? La idea de construcción de lectores
da la sensación de una cuestión artificial, de creación, ¿sí? O sea, si yo sumo A más B más C, seguramente me va a dar un lector. Y no es así. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes seguramente, si nosotros ahora les dijéramos que nos cuenten si recuerdan cómo se han convertido en lectoras, seguramente que va a ser difícil recordar, digo, porque nosotros transitamos y retransitamos cada uno de los textos que nos atraviesan, ¿sí? Cada uno de los textos que van formando en sentido de Laura de Betach nuestra textoteca, ¿sí? Es decir, los textos que se han incorporado a nosotros, que se han hecho carne, ¿sí? Y que están allí. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos? Cuando nosotros nos enfrentamos textos, ¿sí? Comienzo a leer la primera frase, ¿sí? Las primeras oraciones, me abre esa textoteca o ese camino como lector e inmediatamente empiezan a surgir las conexiones con la literatura, ¿sí? Es decir, con todos los textos que me fueron atravesando y que han aportado a mi formación como lector, ¿sí? Pero no solo los textos lingüísticos, ¿sí? Porque en realidad sabemos hoy que leer no implica simplemente enfrentarse a un texto escrito desde el código lingüístico, sino que leer implica atravesar las situaciones del mundo, ¿sí? Particularmente Díaz Pomar, que justamente el lunes abría estas jornadas, comentaba acerca de qué hacemos cuando leemos, y nosotros leemos absolutamente todo, ¿sí? Y de acá tomo la idea de Graciela Montes, nosotros actuamos como buscadores de sentidos, ¿sí? Buscadores de sentidos, ¿por qué? Porque interpretamos y le damos un sentido a cada una de las situaciones que nos tocan vivir, ¿sí? Yo puedo leer, por ejemplo, como los ejemplos que decía Díaz Pomar, la calle, ¿sí? Puedo leer la calle, puedo leer un texto, puedo leer una situación en la cual seguramente mis emociones afloran ante una palabra, ¿sí? Ante una imagen. Entonces, nosotros cuando pensamos en la lectura, no estamos pensando solo en el texto literario, ¿sí? En lo lingüístico. Nosotros vamos a entender, particularmente con Cristian, es la idea que vamos a trabajar, que la lectura es la construcción, ¿sí? El desafío que se le pone a un sujeto, ¿sí? Para poder atribuir un sentido, para poder construir un sentido. Y ese sentido seguramente va a ser removido y resignificado una y otra vez, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso ahora en un paisaje, ¿sí? Cuando yo observo un paisaje, no observo todos los elementos. Es como cuando me enfrento a un texto. Cuando hacemos la lectura de un texto, tal vez entramos por el título, ¿sí? Lo primero. O vemos alguna letra negrita que nos llama la atención y que es una guía de esto es importante, ¿sí? Acá hay una palabra clave. Cuando nosotros vemos un paisaje, decía, observo un elemento. Trato de entender cómo se relaciona ese elemento con la totalidad. Trato de atribuirle un sentido. Dejo ese paisaje, vuelvo, no sé, 2 semanas después, 2 meses después, 5 años después, y en ese paisaje voy a encontrar ese elemento resignificado, y tal vez ya no sea lo primero que mire otra cosa. De eso creemos que se trata un poco el ser lector, ¿no? Sí.